a todos los presentes, a todos los hermanos también que pueden sintonizar a través de este programa de Facebook Live, la Escuela Comunitaria Tomás Panini. El día de hoy iniciaremos nuestra segunda sesión denominada Herramientas para el Liderazgo Comunitario, que será impartida por quien les habla y además también por el licenciado Apu Cárdenas desde el Cusco, Perú. Bueno, darles la más cordial bienvenida, recordarles que esta es una iniciativa creada y también liderada por la comunidad indígena quechua de Iquisca y apoyada por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Pública Arturo Prat. Vamos a iniciar la presentación. Por favor, me comentan si la pueden ver. Por favor, ¿me pueden comentar si la pueden ver? Sí se ve. Ya, fantástico. Sí se ve. Fantástico. Bueno, hermanos y hermanas, me presento nuevamente. Erwin Ojeda, trabajador social, y junto con el APU estaremos responsables de esta sesión. Bueno, con modos introductorios, ¿por qué hablamos de nuevas herramientas para el liderazgo? Puesto que estamos en un mundo dinámico y nuestro país no estaba ajeno de estos procesos. Entonces, en los últimos años, la sociedad chilena ha experimentado profundas transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas, sobre todo desde la recuperación de la democracia, hablamos de 1990, lo que ha traducido en que las comunidades indígenas también han adquirido cada vez más protagonismo, por lo que es fundamental que las comunidades y los nuevos líderes andinos también puedan conocer el sistema político chileno y sus instituciones. El rol que cumplen los principales actores políticos que profundizan su conocimiento acerca de los últimos procesos políticos y sociales e institucionales que ha vivido el Estado de Chile, para que de estos modos los pueblos originarios puedan comprender el funcionamiento del Estado y ejercer de la mejor manera posible el nuevo protagonismo que ha adquirido en los últimos años. Cuando hablamos de nuevas formas de protagonismo, tenemos que ser bien aterrizados y conversar de cómo es el protagonismo que ha tenido las naciones originarias desde el Tratado de Nueva Imperial en 1990, cuando se negocia con el en ese entonces candidato presidencial Elwin, donde se discute el reconocimiento constitucional, ratificación del convenio 169, la creación de la ley indígena de la CONADI. Ya posteriormente se ratifica la ley indígena y en 1993, que el marco jurídico que nos resguarda hoy en día, para posteriormente también ya el año 2008 el Estado de Chile ratifica el convenio 169, lo que marca también un hito de cómo las comunidades se relacionan con el Estado y genera una piedra angular que es esencial el día de hoy cuando hablamos de lo que es la consulta indígena, ¿no? Cómo el Estado le consulta a sus naciones originarias referente a los procesos administrativos o los procesos de inversión o extractivistas que se generan en su territorio. Con aciertos, desiertos, bemoles, estamos de acuerdo o no. Evidentemente apuntamos con este nuevo proceso constitucional que estamos viviendo, que estos procesos se vayan mejorando. Es por eso que evidentemente no es lo mismo ser un líder en los años 90 que ser un líder ahora, en el año 2021. Los procesos han cambiado y se requieren nuevos liderazgos. Entonces, primero para empezar, yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que es esto? Si alguien me lo puede decir, por favor. ¿Alguien me puede comentar qué es lo que es? No, no me hagan sentir que estoy hablando frente a un computador solo. ¿Aló? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe lo que es lo que está en la foto? Bueno, es una pacheta. Una pacheta muy propia construcción de nuestros pueblos originarios que se montan Por favor, no puedo alcanzar el chat. Si quieren, la idea es que lo voy a hacer consulta, que comenten a través de intervenciones de voz.
por favor, ya, siéntanse con la libertad de poder interrumpirme. Esto es una pacheta. Como bien ustedes saben, las apachetas se montan en los sectores altos de nuestro territorio. ¿Y alguien me puede comentar cómo se construyen las apachetas? ¿Alguien me puede comentar cómo se construye la apacheta? Hola. ¿Sí? Oh, hoy yo no había visto una pacheta tan grande. Las apachetas que hay acá cerca de San Pedro de Atacama son más pequeñas. Hola. Ah, perfecto. ¿Y me puedes Pero comentar yo sí, lo que sé es que se ocupan rocas y que adentro la idea es que tengan comida, porque se suponía que marcaban el camino de quienes caminaban por el desierto y podían guardar ahí hojas de coca, se dejaba una ofrenda también ahí, de lo que yo sabía de acá. Bueno, sí, eso también es correcto, también es correcto. Sin embargo, Ujú. ¿alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, las apachetas es en base a la construcción colectiva, es lo que es el mensaje que les quiero entregar. Constantemente a través de generaciones y generaciones las comunidades andinas han ido dejando una piedrita en ese sector, en un sector que es sagrado, ¿ya? Y las apachetas van creciendo durante el tiempo, ¿ya? Entonces, esto demuestra cómo es la construcción colectiva de las comunidades andinas referente a cómo son sus procesos reflexivos también, ¿ya? Es lo que le quiero decir, que las comunidades de tiempos pretéritos, cuando buscan solución a sus inconvenientes y a sus problemas, buscan a través de un proceso de reflexión colectivo. ¿Alguien me puede comentar qué es lo que ve acá, por favor? Las cosechas, ¿no? Claro, sí, pero ¿alguien más me puede comentar, por ejemplo, era un método de trabajo que teníamos en la nación originaria? ¿Una minga? Ah, una minca. Exacto, la minga. ¿Y alguien me puede comentar qué es lo que era la Era minga? Un trabajo comunitario conjunto para la cosecha. Perfecto, súper bien. Súper bien. Exactamente, eso era la minga o el aini, que es conocido como en el mundo aymara. Y la minga o el aini lo que busca es que las comunidades andinas buscaban generar fuerza colectiva para lo que era la cosecha, ¿no? No buscaban em, soluciones individuales a sus problemas. Entonces, como le estoy diciendo que constantemente está en nuestro ADN la búsqueda de soluciones colectivas, y por ende, cuando nosotros hablamos de herramientas para el liderazgo, hay que tener muy presente ese elemento cuando nosotros hablamos de soluciones hacia nuestras comunidades andinas. ¿Alguien sabe quién hizo este dibujo? ¿No? Bueno, este es Juan Pomada Ayala, que justamente hablaba de cómo era el proceso, la minga, ¿no? Habla de minga, o la mita, o el aini que tenían las comunidades andinas, cómo le llamaba la atención, cómo nuestras comunidades buscaban sus soluciones a diferentes inconvenientes de forma colectiva. Entonces le llamaba mucho la atención y él escribía al rey esta forma que las comunidades buscaban diferentes procesos para sobrellevar carencias que tenían. Bueno, entonces en estos nuevos tiempos, evidentemente no buscamos un jefe, sino que buscamos un líder, ¿no? Un líder que inspire, como sale acá, inspire una visión, que tenga una escucha, que piense, que desafíe los procesos de forma colectiva, que delegue y que inyecte energía, ¿no? Que se el líder pueda validarse frente a sus pares, no a través del temor, sino que a través de un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, bueno, son varias herramientas que debe tener un buen líder, pero yo les voy a comentar a unas 3, 4 nomás, en honor al tiempo, y me voy a acercar, voy a hincar el diente en una que es muy específica que va a servir mucho. Bueno, primero, un buen líder
tiene que tener una comunicación asertiva. Se trata de comunicar de manera clara y objetiva nuestros puntos de vista, nuestros deseos o nuestros sentimientos con honestidad, respeto, sin menoscabar o herir al otro en sus ideas o opiniones. Importante que el buen líder tenga esta capacidad de entregar un mensaje claro y a la vez de entregar este mensaje claro cuando requiera la posibilidad de retener la idea del otro, poderla rebatir a base de un marco de respeto. Eso es lo que genera que el líder se valide frente a su grupo. Bueno, también tener la capacidad de negociación. Un líder no tiene que imponerse, sino que generar procesos en el cual pueda plantarse de una forma propositiva y generar las mejores expectativas para su comunidad. O sea, si actuamos como competidores, evidentemente dentro del grupo generamos competencia, lo que hace que el grupo se disperse. Sin embargo, si actuamos como colaboradores, vamos a generar colaboración, ¿no? Cuando hablamos esto, ¿no?, de la construcción colectiva del conocimiento o la búsqueda de soluciones. Hoy entonces, hay entonces una diferencia entre reaccionar ante las acciones de los demás y actuar deliberadamente para influir en los demás. De tal manera que, como les comentaba, puedan actuar de una forma constructiva. Bueno, y también una de las herramientas esenciales que tiene que tener un buen líder es la mediación, ¿no? Fundamental encontrar algún argumento en común cuando se genera algún tipo de disenso frente a la comunidad o se genere resistencia frente a los procesos que se puedan discutir entre el punto de vista que está en conflicto. Esto permite que las partes construyan su debate desde una coincidencia, lo que hace más simple la resolución. Ya. Ejemplo, en forma sencilla. Podemos tener un conflicto esencialmente con una empresa extractiva, pero sin embargo, ese es nuestro conflicto madre, podríamos decirlo. Pero sin embargo, hay disensos de cómo poder abordar ese conflicto. La idea para seguir con el grupo cohesionado es centrarnos, ¿no?, en el conflicto madre y no en las formas de poder, diferentes formas que vamos a tener en la comunidad para poder abordar el conflicto. Entonces, un buen líder escucha todos los argumentos antes de tomar una decisión y no invalida ni descalifica cuando hablamos de comunicación afectiva, ¿no? Perdón, me están llegando muchas solicitudes. Por el contrario, recalca la importancia de todas las opiniones. Además, incentiva, y esto es muy importante, muchachos, esto es muy importante, que cada testimonio esté acompañado por pruebas o datos duros, lo que enriquece la discusión. Entonces, lo que hace un buen líder frente a las diferencias que tengamos en cómo abordar un conflicto, es que, por favor, ¿se pueden apagar su micrófono? Es que para enriquecer y elevar la discusión que tenga el grupo o la comunidad, es que sea acompañada de datos cuantitativos o de experiencias que sean palpables y que tengan también datos duros, ¿no? Lo que enriquece esta discusión. ¿Alguien conoce quién es la persona de la foto? ¿Alguien lo conoce? O sea, no se llama Juan Carlos Mariátegui, quizá el hermano Ápulo lo ubica de mejor forma, un autor peruano, que también generó una línea de pensamiento muy propia ligada a los pueblos originarios. Bueno, y esto es importante también cuando hablamos de liderazgo y cómo nosotros los pueblos originarios, las comunidades, nos implantamos frente a profesionales a veces que nos buscan traer la verdad, ¿no? Cuando toman actitudes paternalistas, porque ¿quién más conoce la realidad social o que lo afecta a nuestras comunidades que nosotros mismos, ¿no? Muchas veces las instituciones o consultoras, muchas veces inclusive las universidades o las instituciones públicas, caen en el egocentrismo institucional, ¿no? Que muchas veces ve a la comunidad desde una perspectiva como sujetos inactivos, que no tienen la fuerza necesaria
para poder resolver sus propios problemas, sus propios inconvenientes. Perdón, que estaba leyendo el chat. Sin embargo, claro, ahora con todos los elementos que yo les he mencionado, un buen líder recoge los elementos que hemos conversado anteriormente y no. Las comunidades sabemos que nos afecta y tenemos el poder porque lo tenemos intrínseco en nuestro ADN desde tiempos pretéritos, cómo poder lograr nuevas formas de solucionar nuestros conflictos o tomar nuestra autodeterminación, ¿no? Y no solicitarles ayudas a externos. ¿Alguien me puede comentar qué conocen de la persona que vemos acá? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue Bartolina Sisa? No se peleen. Una heroína indígena, por ella se celebra el Día de la Mujer Indígena el 8 de marzo. No, perdón, el 5 de septiembre. Muy bien, muy bien. Bartolina Sisa fue una heroína indígena, ¿no? que acompañaba a Tupac Amaru II. Y por eso se celebra, ¿no? El Día de la Mujer Indígena, y es muy propio de nuestra dualidad, ¿no? Chachahuamni, hombre-mujer. Siempre buscamos la dualidad, el poder de nuestras comunidades está en el equilibrio. Bueno, y acá donde me quiero detener más tiempo en mi presentación, porque creo que es muy importante tener esto más allá de los elementos que le mencioné. De hecho, lo que acabo de mencionar en este punto los aglutina, ¿no? Que es la capacidad de solucionar problemas de forma colectiva, que son los proyectos, ¿ya? Que engloba todos los elementos que hemos mencionado anteriormente. ¿Alguien conoce a este caballero que está acá? ¿Alguien lo conoce? Bueno, supongo que no. El profesor Fausto Reinaga, el que dijo, como indios nos subyugaron, como indios nos sublevaremos, uno de los pensamientos críticos filosóficos más importantes que generó la fundación de movimientos indianistas y cataristas, ¿no? En Bolivia. Y acá en Chile es muy poco conocido, pero se los presento, Fausto Reinaga, por si lo quieren consultar. Bueno, pero volviendo a lo que nos atañe a nosotros, que es la forma colectiva de poder, la capacidad de solucionar los problemas de forma colectiva, que son los proyectos. Bueno, ¿cómo aportan los proyectos a la organización comunitaria? ¿No? Entonces, cuando hablamos de buscar buscar soluciones de forma colectiva, esto lo que hace la comunidad, que incrementa el sentido de pertenencia a la comunidad, ¿no? Yo soluciono mis problemas a través de la organización, a través de la organización popular, fortalece la cohesión de sus miembros, es importante eso, ¿no? Nos valida a nosotros. Y legitima la validación del líder también frente a la comunidad. Un buen líder busca generar esta cohesión y a través del conocimiento de su realidad social, en el cual lo vincula en su territorio, busca generar, como sale acá, resolver los problemas de la comunidad a través de la proyección, ¿no? Sabemos que históricamente las necesidades son variadas y los recursos son escasos. Entonces, un buen líder trata de poner las fuerzas necesarias para poder trabajar y solucionar el problema que lo atañe de forma más esencial. Y sobre todo, el líder tiene que tener una actitud propositiva referente a la transparencia, porque eso va a generar lo que comentaba, legitimidad frente a la comunidad, y especialmente en el cuidado de los recursos financieros y los recursos físicos que tenga englobado el proyecto. Bueno, y cómo el aporte de los proyectos al liderazgo social, ¿no? Como comentaba anteriormente, se legitima la validación frente a la comunidad, genera esto un empoderamiento, un reconocimiento social de la comunidad, ¿no? De cómo un buen líder y cómo una comunidad salen de procesos conflictivos a través de
de un proceso reflexivo también de índole de colectivo. Entonces, capacidades general de incrementando su fortaleza orgánica y su capacidad social por parte de la comunidad. Bueno, entonces, ¿qué es un proyecto? Ya hemos hablado que es un proyecto, entonces es una herramienta básica que permite ordenar los esfuerzos para alcanzar racionalmente un objetivo o resultado, el que busca mejorar o superar una situación que se considera negativa o que afecte una comunidad. En otras palabras, es una idea, ¿no? Es una idea en la cual yo voy a concentrar mis esfuerzos. Entonces, un proyecto es una herramienta que permite cambiar una situación que se considera negativa por una situación mejor deseada. Entonces, como hablamos acá, es como un puente, ¿no? Una situación base negativa, un problema que lo atañe, puede ser, como comenzamos anteriormente, un conflicto social socioambiental dentro del territorio, o el mismo tema del COVID. Entonces, ¿qué iniciativas tomo yo de forma autónoma para que esto mejore, ¿no? Entonces, parte de una situación base negativa y el proyecto hace que, esta herramienta hace que la situación deseada sea positiva. Entonces, para generar una síntesis de lo que hemos conversado, la participación comunitaria lo que logra objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación permite objetivar el diagnóstico y el diseño del proyecto, como les comentaba anteriormente. ¿Quién más que los propios los comuneros conocen lo que es la realidad social y son los capaces, tienen las herramientas y el ADN necesario para solucionar diseñar el proyecto, ya que incorpora las miradas de quienes mejor conocen la situación que se quiere enfrentar. Ello impide enfoques particulares o subjetivos. Y esto es muy importante, que el sentido de pertenencia. La participación implica que los involucrados se sientan parte del proyecto, lo que lo hagan suyo, comprometiendo su éxito. Cuando hablamos de corresponsabilidad, cuando se ejecute un proyecto, al fin y al cabo, la responsabilidad no sale solamente del líder, sino también de la comunidad, porque también hubo un proceso de acompañamiento en la creación de este proyecto. Bueno, y para finalizar les quiero mencionar un caso práctico que trabajamos con las comunidades andinas de Pozo Almonte. Algunas imágenes son de referencia y otras son imágenes reales que atañaron a este problema. Bueno, es un tema súper atingente porque aún lo estamos viviendo, el tema de la pandemia. Entonces, esta es una noticia, si no me equivoco, del 25 de junio. Entonces, el COVID-19 cobró la vida del segundo habitante de Mamiña. Mantenía un tratamiento ambulatorio. Entonces, entre las comunidades nos empezamos a organizar de forma virtual, con la ayuda también de hermanos, me gustaría mencionarlo, el hermano Ariel León, con su señora, la hermana Nancy, nos empezamos a organizar para ver formas de poder, entendiendo también que las respuestas del Estado eran lentas, no daban abasto, no llegaban a nuestro territorio, y nosotros también nos creíamos a salvo dentro de nuestra ruralidad, nos creíamos a salvo del COVID. Entonces, algunos pueblos empezaron a optar también por la autodeterminación. Entonces, pueblos como Parca, Macaya, Quibisca, optaron por también resguardarse. No así Mamiña, entendemos que también tiene una vinculación también más potente con el sector ruro-minero, y quizá llevó también a que hubiera mucho más contagio. Entonces, ¿cómo afectó a nuestras vidas el COVID? Como pueden ver, ahí están los números de los contagios. Obviamente afectó de forma económica a todos, espiritualmente y de salud, tanto de salud física como mental. Entonces, a través de un proceso colectivo, nuestras comunidades empezaron a pensar qué podemos hacer para las personas que estamos acá en la ciudad, no podemos subir a nuestro territorio, cómo podemos generar procesos de acompañamiento, o cómo a través de nuestro propio conocimiento empírico, del conocimiento de la realidad social, lo que lo comentaba, podemos generar herramientas para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, o entregar tips a nuestros hermanos de poder sobrellevar esta pandemia de mejor forma. Es por eso que, bueno, hubieron nuevas formas de poder, nos tuvimos que adaptar a nuestras formas de reunirnos, ¿no? Las nuevas formas, como les comentaba, ¿no? Esta nueva forma a través de aplicar herramientas nuevas, ya no podíamos reunirnos como acostumbrábamos de forma física. Y bueno, así nace este proyecto que se llama Encuentros de Medicina Andina, en donde nació de una forma muy local,
invitando a través de una plataforma de streaming a hermanos que conocen el tema de la salud andina, son yatiris, conocen procesos de sanación a través de hierbas. Entonces, invitamos también a conversar cómo poder frenar o cómo fortalecer desde nuestra perspectiva andina el tema del COVID-19, cómo poder enfrentarlo en nuestras comunidades. Y así como fue este proyecto Increciendo, primero empezamos con expositores muy locales de acá de la región, Mamarú Godoy, Amauro Lacayo, y fue atabando mucho éxito, y después teníamos muchas personas de diferentes países que también querían contar su experiencia. Qué hierbas les servían para cuál, cómo recuperar el ánimo frente a procesos de encierro que teníamos constantemente por el tema de la pandemia. Acá algunas fotos de cómo llevamos este proceso, este proyecto adelante, que buscaba de una forma desde nuestra visión, ¿no? Desde la visión de los pueblos, desde el conocimiento que hermanos y hermanas quisieron compartir y poder, poder sobrellevar de mejor forma el COVID y también fortalecernos nosotros mismos. Logramos llevar compañía también a los hermanos que se pudieran conectar, los saberes propios, y sin duda hizo que el COVID fuera mucho más, ya no mirarlo desde una perspectiva occidental, no como un enemigo, sino como un visitante, ¿no? Como un visitante que viene, pero también tenemos que despacharlo. Bueno, algunas fotografías acá del hermano, también el hermano Ariel, que contaba con una cápsula también de derecho indígena, y la hermana Nancy, bueno, algunos invitados tanto nacionales como internacionales y fuera de la región. Bueno, y además también tomando acciones directas, generando cartas, oficios, denunciando el hecho del Estado que no se hacía parte o no tomaba acciones acorde a nuestras necesidades, pero también, bueno, se dejó una carta, y la carta fue muy bien recibida por los otros organismos que también actuaron de oficio para apoyar nuestras demandas y también nuestros aportes, porque la carta no solamente fue de exigencias, sino también hacíamos propuestas, ¿no? Un barrido muy breve, ¿no? Denunciábamos que no había datos estadísticos, denunciábamos una ausencia de una política especial de pueblo originario frente al COVID y cómo se violentaban los tratados internacionales mencionados anteriormente. No había un diálogo directo con nuestras autoridades tradicionales. Denunciábamos también desde mucho tiempo de que cómo las lejanías, ¿no? De nuestros poblados también son una brecha para acceder a la salud, y como también el Estado no fomentaba el uso de nuestra medicina tradicional, como también no nos dejaba acceder a nuestro territorio. Bueno, también unas propuestas que tiene el documento, el derecho a morir, crear consenso y participación con nuestras autoridades tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para finalizar, creo que es necesario y es muy importante poder mencionarlo, ya puesto que está en una escuela que busca el liderazgo andino, rendirle también un sentido homenaje a quien fuera, no sé si alguien lo conoce, esta fotografía. ¿Alguien lo conoce? Felipe, bueno, Felipe el Felipe X. Sí, Felipe, exacto. ¿Quién lo dijo? Felipe Quispe, el Malcu, una persona, un guerrero del pueblo aymara, ¿no? Que acuñó esta frase: no quiero que mi hija sea su sirvienta, ¿no? Que hace muy poco falleció y fue una gran pérdida para el mundo andino, importante, que tuvo mucho que aportar, ¿no? En el proceso de la construcción también, de lo que fue en el liderazgo indígena desde nuestra perspectiva, y también en la construcción de lo que fue el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Alguien conoce a este caballero? Bueno, él es el Inca Huáscar, también falleció hace muy poco, y fue el que restauró
nuestra huipala, la bandera que flameamos, que ocupamos en nuestros procesos de movilización, fiestas y carnavales. Él fue la persona que la restauró, y también a través de esta restauración pudo rescatar muy parte de nuestra filosofía andina. Bueno, quise tomarme esta licencia para también rendirle un homenaje dentro de esta escuela que lleva el nombre también de un revolucionario andino, a hombres que se fueron hace muy poco y que a través de su legado y su porfía entregaron las bases filosóficas para que nosotros también podamos llevar la autodeterminación a nuestros pueblos. Así que, por su atención, muchas gracias. Ahí el hermano Ariel, no sé si nos puede comentar, por favor, la noticia que compartiste. Hermano Edwin, gracias. Sí, mira, dice relación con las iniciativas que presentamos en Contraloría Nacional acá en Santiago, justamente por dos cosas que son las que tú mencionaste, que fueron replicadas también en el norte, en la Contraloría Trapacá, y que tuvieron el apoyo localmente del CORE, de la municipalidad, me parece, de Pozo Almonte y otras instituciones. La verdad es que, claro, el problema que nosotros detectamos es de una franca ilegalidad, porque, claro, está el COVID, está todo el fenómeno de enfermedad, muerte, todo este fenómeno luctuoso, y el Estado tiene dos deberes. Este deber se encuentra especificado en la legislación interna, en el artículo 7 de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que es una ley de la República, aprobada por el Congreso, publicada en el Diario Oficial, una ley como cualquier otra, y que se encuentra también evidentemente reflejado en el Convenio 169, en el artículo 4 y 5, y también en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en el sentido de que tienen que haber políticas especiales para los pueblos originarios. Estas políticas especiales o medidas especiales en materia de salud, en el artículo 7 de la Ley de Derechos del Paciente dice de que el Estado debe tener una política especial para pueblos originarios y que tiene que estar basada en instrumentos estadísticos. Nosotros revisamos los reglamentos de salud, los reglamentos de epidemiología, los reglamentos de denuncia y notificación y comunicación al Ministerio de Enfermedades Infecciosas, y aparece ahí, tanto en los reglamentos como en los manuales de uso de los formularios de notificación al MinSal de enfermedades infecciosas, que se tiene que informar al Estado a qué pueblo pertenece la persona que padece esta enfermedad infecciosa. Después revisamos los formularios del COVID y también aparece que el médico, el facultativo que atiende a una persona tiene que preguntarle y tiene que transcribir, tiene que poner una X en realidad en el formulario si esta persona pertenece o no a pueblos originarios y a qué pueblo pertenece. Muy pocos formularios fueron llenados en esa parte, y por lo tanto el Estado operó las políticas públicas en contra del COVID a ciegas. Vale decir, no nos contaron nuestros muertos, nuestros contagiados, no contaron las personas recuperadas de pueblos originarios. En definitiva, no hubo ningún tipo de estadística especial respecto a pueblos originarios, y por lo tanto las medidas que aplicó el Estado, las políticas públicas en contra del COVID respecto de pueblos originarios no tuvieron fundamento alguno, por lo tanto tampoco efecto, porque fueron realizadas a ciegas. Y en segundo lugar, nos dimos cuenta de que tampoco había una política especial de prevención o de reacción frente al COVID. La única que era la más notoria eran las residencias sanitarias interculturales. Nosotros recibimos la denuncia que la de Tarapacá, por ejemplo, solamente tenía una huipala, no se hablaba la lengua. Hubo denuncias inclusive de circunstancias muy similares al secuestro en contra de abuelitos aymara, en lo particular, que desde Colchane no hablaban español, solamente hablaban el aymara como lengua materna, y que no tenían idea por qué los sacaban de sus casas, por qué lo trasladaban a Iquique, por qué lo metían a residencias sanitarias. Bueno, todo eso en este instante está en Contraloría, está siendo analizado. Señalarles también, y aquí con esto finalizo, que
la ley de derechos y deberes del paciente establece de que tiene que haber un reglamento que especifique el tipo de atención de salud a pueblos originarios. Ese reglamento está detenido desde el gobierno anterior en Contraloría en Santiago. No ha sido tramitado. El Ministerio de Salud lo tiene encerrado en una oficina, no ha querido dar la versión final, pese a que se hizo una consulta, un proceso de consulta nacional de ese reglamento, no ha sido presentado aún a Contraloría. Por lo tanto, el Estado está al debe, y bueno, pues es un asunto que estamos tratando de solucionar nosotros en Contraloría con estas denuncias. Eso es lo que puedo señalar, Edwin, y a los hermanos y hermanas que están en este instante en el webinar. Eso es en lo que estamos ahora. Gracias, hermano Ariel. Bueno, gracias por el aporte, ¿no? Que es un trabajo que hemos estado realizando ya desde tiempo. Y bueno, voy a dejar no sé si alguien tiene unas consultas o comentarios, si no la dejamos para el final, también para escuchar al hermano Apu Cárdenas con su exposición que se encadena con la mía. Apu, hermano Apu. Buenas tardes. En primer lugar, si me logran escuchar fuerte y claro, por favor. Sí. Ok, excelente. Bueno, buenas tardes con todos. Aprovecho de saludar a cada uno de los asistentes a este curso. Saludos desde la ciudad del Cusco, que por cierto hay una pequeña corrección, hermanito. Cusco se escribe con S, no con Z. Perdón. Pero de antemano hago extensivo todo este saludo desde este lugar, desde este centro, desde esta matriz, que en el transcurso de la ponencia vamos a de repente ir ahondando y descubrir un poquito cuál ha sido el proceso a través de la espiritualidad andina en el contexto desde este espacio sagrado del Coricancha, como ya lo había anticipado anteriormente en la invitación, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, voy a pasar a proyectar, por favor. Y cualquier pregunta o cualquier duda, igual siéntanse en la libertad de poder interrumpir y estaremos solucionando las preguntas. Está temblando. Perdón. Ok. ¿Me avisan si logran visualizar, por favor, la pantalla? Sí, hermano, se ve súper bien. Ok. Un minutito, lo voy a poner en... Ok, ahora sí. Listo. Entonces, partimos desde el tema de la cosmovisión andina y los desafíos de las nuevas generaciones. Para entender lo que es la cosmovisión andina, vamos a remontarnos de repente a través del tiempo y a la historia desde nuestros antepasados, y hablamos no específicamente de personificar o de identificar una cultura en general, sino hablar desde la existencia del ser humano, cuál era la noción a través del tiempo y espacio de sentirse parte de un todo, ¿no? De entender que es parte de un gran universo que está mimetizado en un planeta denominado Tierra, que para él podría haber sido, denomínese Pacha como tierra, espacio, tiempo, y desde los orígenes del hombre, como el ser humano siempre ha tenido esa inclinación a observar el cielo, el firmamento, su entorno, la naturaleza, los elementos de la naturaleza, etc., ¿no? Me parece que alguien tiene el micrófono encendido. Sí, ok. Entonces, desde los orígenes del hombre es que existe esta conexión, esta intermediación directa entre el contacto con su entorno, con la naturaleza, o como nosotros le denominamos nuestra madre tierra o Pachamama. Así que en ese entendimiento, pues, es donde el hombre viene identificando los diferentes movimientos de los astros, ya sea del sol, la luna, las estrellas. Empieza a identificar una serie de elementos que van asociando y van forjando parte de su cultura, parte de su cosmovisión, en el sentido de cuál es
el mensaje o el sentido que tiene para su forma, para su estilo de vida. Es ahí donde se empiezan a determinar cierto tipo de calendarios astronómicos, se empiezan a asociar cierto tipo de fenómenos astronómicos vinculados hacia su vida cotidiana, ya sea la agricultura o inclusive en aspectos o factores rituales o netamente ceremoniales. Entonces, puntualizando ya un poco en el sentido de nuestra convivencia, de nuestra experiencia personal, al menos en la experiencia de Latinoamérica, vamos a detectar que existen culturas milenarias, y para plantearles una breve línea de tiempo, es fácil enfocarnos y hablar todo lo maravilloso, lo fastuoso que viene a ser la cultura inca, ¿correcto? Pero tras de ello hay todo un antecedente, todo un legado cultural de culturas que han antecedido a los incas, teniendo como registro más antiguo a Caral, ¿no? En el caso de América, que vendría a ser la ciudad más antigua, remontada más o menos a unos 3.200 años antes de Cristo. Entonces, es increíble recoger cómo estas evidencias arqueológicas o estos registros arqueológicos de ciudades muy antiguas ya vienen recopilando y recogiendo cuáles eran las características que tenían nuestros antepasados en relación con su entorno, con el espacio y tiempo al que se vincularon, sea ese constante relacionamiento o flujo de entender la armonía que existía entre el hombre y la naturaleza o la Pachamama. Entonces, lo que hace la cultura inca de una u otra forma es compilar cada una de las características o de repente los mejores registros de todas estas culturas para poder establecer una sociedad sostenible, una sociedad que también tenía un manejo, un orden político, ceremonial religioso, si es que lo queremos poner desde el punto de vista espiritual, pero también encaminado hacia una base social que en síntesis estaríamos hablando de lo que es el Aini o la reciprocidad, esa forma de vida comunitaria que aún en algunas comunidades originarias sigue vigente esta forma de vida, ¿no? De vivencia, que más adelante ahondaremos en la filosofía también del summa causa. Bien, entonces, el cosmos andino supone la existencia de entidades opuestas y complementarias, y se trata de un universo relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos elementos o muchos factores que conforman todo este gran universo, todo este gran cosmos, van a fluir en una energía, en una dimensión tanto complementaria como opuesta, pero que al fin y al cabo generan o establecen un equilibrio, una armonía, un sentido de ser en la visión desde la parte andina, ¿no? Entonces, se van a identificar a través de lo que les había mencionado, la filosofía del summa causa, y de repente 4 brazos o 4 principios fundamentales que estarían consolidando este sentido comunitario de convivencia plena en reciprocidad, que básicamente si desciframos la palabra summa causa viene a traducirse como ese buen vivir, esa buena convivencia, esa convivencia en comunidad, en reciprocidad, ¿no? Suma, que vendría a ser algo bueno, algo bonito, algo venidero, y causa, y que precisamente es ese vivir, ese compartir, ¿no? Entonces es el buen vivir, el buen... Y los principios que alinean este summa causa vendrían a ser el munay, el yachay, el ruway y el ati. Entonces, para los que de repente han también llevado algunas clases de quechua y recordando un poquito, munay estaría relacionado a lo que es esta energía de amor incondicional, netamente ese amor a uno mismo en primer lugar, de identificar y reconocer cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra esencia, y ese amor recíproco que se entrega incondicionalmente hacia tu entorno, hacia la energía de los elementos de la naturaleza, hacia tus cercanos o parientes o familia o comunidad en general. El yachay, que vendría a estar ligado más que todo al conocimiento, a los saberes ancestrales, tanto desde un punto de vista académico como también un yachay desde el conocimiento empírico,
a través de todos los usos y costumbres y tradiciones que se vienen recogiendo de cada uno de los pueblos y comunidades, en el sentido del conocimiento de las plantas, en el sentido del conocimiento de los remedios de la medicina natural, o simplemente la gran información que guardan los tejidos de las comunidades indígenas, el diseño, por ejemplo, en los ponchos, en los textiles, el mismo esquema de los quipus, entonces que es bastante información que se traduce en este principio, en este brazo articulador que también vendría a ser el yachay, ¿no? El ruway básicamente que vendría a ser el accionar, que todo ese conocimiento no puede quedar compilado o no puede quedar estancado en una sola persona, sino más al contrario, a través del ruway, el hacer, el compartir, el con el ejemplo poder dar lecciones de enseñanza a todo un pueblo, a toda una comunidad, y pues que de una u otra forma se aplica, ¿no? Que se tangibiliza a través del ejemplo, ¿no? Y ahí es donde de una u otra forma también viene a enfatizar o a pulir cuál es el reto o la labor que debería cumplir un líder como tal, ¿no? Entonces, estos tres en conjunto van a dar paso al ATI, que el ATI básicamente es traducido literalmente vendría a ser el poder. Pero el poder no bajo un ojo occidental de entenderlo, mientras mayor acumulación de poder uno tiende a de repente desvincular su horizonte, su camino, para simplemente alcanzar, generar poder y sobreponerse por sobre los demás. No, es completamente todo lo contrario. El poder es la capacidad de poder accionar, de poder compilar todo ese saber, todo ese conocimiento, todo ese amor, toda esa energía para accionarlo o para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una pequeña síntesis de lo que se entiende en la filosofía del summa causa, porque de seguro que en muchas fuentes o en muchos contextos, ya sea de sentires tanto políticos como de sentires tanto de identidad propia de los pueblos originarios, hemos escuchado hablar del summa causa, ¿no? Entonces, también hay que saber interpretar y entenderlo por dónde es que, digamos, se aproxima o se acerca más este summa causa, y que, por cierto, aún está muy latente en muchas comunidades y pueblos originarios. Bueno, esta es una interpretación, una alegoría de lo que vendría a ser de repente el sentir o la expresión de la Pachamama en un contexto general, con todos sus elementos, ¿no? Entre elementos que generan vida, entre otros elementos que son un poco más fuertes, como la energía del rayo, por ejemplo, pero que al fin y al cabo van a ser complementarios los unos con los otros. Y para entenderlo o para ordenarlo un poquito mejor, hacemos referencia a Pachacuti Salcamayhua, que fue un cronista aymara del siglo XVII, quien realiza un dibujo, una interpretación de toda la cosmovisión andina, que por cierto, esta placa ya rediseñada, o que es prácticamente una pieza museográfica que se encuentra en el lugar del Templo Sagrado del Coricancha, nos demuestra y nos permite visionar cuál era la visión del hombre andino posterior a la colonia, de todo su entorno, de todos los elementos que conformaban pues esta gran Pachamama, este gran universo, ¿no? Y claro, en este aspecto no lo podemos identificar nítidamente, ¿no? Cada uno de las imágenes, pero si observan en el medio, en la parte superior, existe una figura ovoide que hace referencia al gran Huiracocha, ¿no? Que hace referencia, entre comillas, algunos le mencionan el gran huevo cósmico o la representación física tangible de Huiracocha, dado que como creador o Dios ordenador del universo, fue quien establece el orden a través de generar ciertos principios dentro de esta cosmovisión andina, donde diferentes elementos vienen a ser complementarios, ¿no? Aquí vemos una clara división de la energía
del sol representado a través del Inti, que se encuentra hacia el lado izquierdo, si lo pueden apreciar, y hacia el lado derecho la imagen de la luna, ¿no? Pero de repente, para poder visualizarlo un poco más pintorescamente, es que quería mostrarles primero esta figura para que puedan un poco ver que todos estos elementos de la naturaleza están plasmados en esta figura del altar del Coricancha, pero que en esencia van a ir complementándose. En el caso, por ejemplo, de la energía del Sol con la Luna, que ambos procesos marcan y determinan diferentes fechas dentro del calendario tanto agrícola como astronómico que establecen los rituales y ceremonias más importantes en el contexto andino, así como también la energía de repente de las montañas o los apus que te denominamos, y las cochas o lagunas, que al fecundar a la madre tierra, a la Pachamama, pues genera nueva vida a través del crecimiento de las semillas, a través de alimentar a los animales, a todos aquellos que conforman esta gran Pachamama, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fotografía tomada en Machu Picchu, que también viene a ser uno de los centros más importantes, al menos hablando energéticamente, y también como uno de los baluartes que simbolizan toda esa compilación de nuestro legado inca. Pero quería apuntar directamente algunos principios que nos van a ayudar a comprender de manera simple y de manera precisa lo que se entiende por cosmovisión andina, ¿no? Entonces, un poquito desligando estos términos que a veces pueden ser muy técnicos o muy académicos, cosmovisión básicamente vendría a ser cuál es nuestra perspectiva que tenemos nosotros como seres humanos para poder interpretar o para poder entender el flujo o el tránsito del tiempo y espacio en el universo o en el contexto en el que nos desarrollamos o desenvolvemos, ¿no? Entonces, es ahí donde surge el término de la paridad, que vendría a ser prácticamente esas fuerzas complementarias entre lo masculino y lo femenino, entre la energía, las energías positivas y pesadas, entre la energía, el dinamismo de la energía del Sol y de la Madre Luna. Entonces, la paridad básicamente nos da a entender que todo en nuestra Pachamama, que todo lo que fluye energéticamente hablando en la naturaleza, es complementario, ¿no? Quiere decir que si la lluvia que se genera a través de todo un proceso, ¿no?, físico de evaporación de las aguas y que nuevamente retorna a la tierra en un ciclo constante, es complementario a través de la energía del agua que nuevamente brota y regresa a la tierra para fecundarla, para generar vida. En el caso del Sol y la Luna también son fuerzas complementarias donde van determinando diferentes épocas o fechas representativas que también determinan rituales o calendarios, ya sea tanto para el aspecto agrícola o ceremonial, ¿no? Esta es una fotografía que se realizó el 21 de junio del año 2012, si mal no recuerdo, donde se hace la celebración del Inti Raymi, pero a una usanza netamente tradicional o propia del pueblo, donde deja de desvincularse más un sentido de espectáculo, que es lo que de repente ha ido demarcando tanto el turismo como la parte de la promoción, ¿no? Acá al menos en el contexto cultural de Perú, pero que de una u otra forma es hacer mención o hacer honor a cómo nosotros venimos tratando de fortalecer o rescatar estas prácticas, estas usanzas ancestrales, ¿no? Entonces, ahí vemos nuevamente ese concepto, esa definición, ese principio de la paridad o complementariedad, porque al complementarse ambas energías, lo más bonito y lo que va a generar siempre va a ser vida, ¿no? Va a ser vida. Entonces, ahí la representación de lo masculino a través de repente de esa energía solar del Inti y la representación de lo femenino a través de esa energía lunar o la mamaquilla, ¿no? A su vez, esta paridad también se manifiesta dentro del trazo urbano que manejaron nuestros antepasados, si es que nos referimos exactamente a la ciudad del Cusco,
Esta se dividía originalmente en dos espacios que también eran complementarios, uno el Hanan, la parte alta, y otro el Urin, la parte baja, Hanan Cosco y Urin Cosco, que de una u otra forma eran complementarios de acuerdo también al significado o a los templos que se enmarcaban en cada uno de esos barrios o en cada una de estas zonas, ¿no? Una forma de bipartición. Posteriormente, otro de los principios que también están presentes dentro de la cosmovisión andina, o para poder entenderla, hablamos de la tripartición, aunque de una u otra forma este principio de tripartición ha sido muy manoseado, más aún en el proceso de evangelización a través de la Iglesia Católica, donde te mencionaban que está, de acuerdo a la literatura, por ejemplo, de Dante Alighieri, donde mencionaban el cielo, la tierra y el infierno, tratan de hacer una representación o tratan de hacer una comparación con lo que vendría a ser esta interpretación en la cosmovisión andina, ¿no? Donde el Hanaspacha es el cielo, el Caipacha la tierra y el Ujupacha entonces pues será el infierno, ¿no? Pero eso es algo completamente manipulado y manoseado desde tiempos remotos, desde tiempos de la colonia, exactamente a través del proceso de evangelización católica, donde para poder entender cuál es la esencia, cuál es el significado de estos tres espacios, es importante plantear de que dentro de la espiritualidad o de la cosmovisión andina existían diferentes elementos que eran considerados dioses o elementos de la naturaleza a los cuales veneraban con mucho amor, con mucho respeto, con mucha empatía, ¿no? Dado el caso, es que en el Hanaspacha, que vendría a representar de repente ese espacio superior, ese espacio donde se encuentran o donde están presentes aquellos astros de mayor connotación religiosa, de mayor connotación en cuanto a ritualidad, pues se establece el espacio superior o el espacio de arriba, donde están el Sol, el Inti, la Maquilla, los diferentes astros y estrellas que se encuentran en el firmamento, las diferentes constelaciones, pero también algunos animales o elementos de poder o tótems, si lo queremos denominar así, como es el caso del cóndor, ¿no? En el caso del Caipacha, estaría asociado más que todo a un espacio temporal, a un espacio de ahora, del presente, de donde convive el ser humano, de donde se desarrolla, donde comparte, donde ejecuta de una u otra forma esas experiencias de vida que vendría a ser el aquí y ahora, que es básicamente esta tierra, esta Pachamama, este presente, ¿no? Entonces, el Caipacha básicamente vendría a ser todo lo que está en constante relación con el ser humano y que es de repente tangible, ¿no? Los lugares sagrados, las montañas, las huacas, las lagunas, los ríos, etc. En tanto que el Ujupacha no es tanto una parte enigmática o negativa, sino todo lo contrario, vendría a ser el inframundo o lo interno o todo aquello que no es necesariamente tangible, sino más bien que está dentro de nuestro subconsciente, dentro de nuestra esencia, dentro de nuestra parte espiritual. Y el Ujupacha se componen de todos aquellos auquis, espíritus, de todos aquellos espíritus protectores o elementos que transitan en todo ese, llamémoslo, inframundo o subconsciente de todo el universo andino, ¿no? Entonces, estos tres espacios es interesante entenderlos e interpretarlos desde el punto de vista andino, que no necesariamente se vincula a una interpretación arcaica de el cielo, la tierra y el infierno, ¿no? Sino es completamente todo lo contrario, donde lo andino siempre va a darnos evidencia de que va a estar constantemente generando equilibrio, armonía y generando vida, ¿no? Aquí podemos ver la representación del cóndor, este ejemplar de un macho volando sobre las cumbres del Colca, si no me equivoco. La representación del puma, que básicamente estaría asociado al Caipacha o al plano de esta tierra, de este presente, y que no en vano también la dimensión
arquitectónica de la ciudad del Cusco, pues poseía esta forma de este felino, ¿no? Esta es una representación, digamos, como para ejemplificar cómo antiguamente se podía haber visto la ciudad del Cusco con la traza originaria desde tiempos incas, ¿no? Y la representación de la serpiente, que está asociado más que todo al inframundo, a ese ujupacha, a la parte interna, a nuestro subconsciente, dado de que son seres o animales que habitan en lo profundo de la tierra, en las cavernas, y que pues esta fotografía pertenece a un templo muy importante en una de las huacas sagradas en nuestra ciudad del Cusco, que vendría a ser Amaru Machay, o también llamado el Templo de la Luna, donde en el interior existen talladas dos serpientes muy grandes que hacen relación o remembranza a ese sentido de conexión con el Ujupacha a través de estos animales de poder que vendrían a ser las serpientes, ¿no? El Amaru. Y una cuarta teoría también válida que vendría a ser la cuatripartición, en el sentido de cómo también se establece un orden a través de entender que el Tahuantinsuyo, que por cierto todos los habitantes del Tahuantinsuyo, y creo por historia también sabemos, que nuestro legado cultural pues se extendió en todo el territorio sudamericano, desde abarcando al norte, desde la parte de Colombia hasta el sur, así llegando a Argentina, igual hacia la Amazonía, que no pudo haber mayor expansión hacia esta zona, pero que en total se hablan de 4 suyos, o de 4 naciones, o de 4 grandes regiones que conformaban este gran Tahuantinsuyo, ¿no? Y por lo mismo, desglosando la palabra, Tawa, que vendría a significar 4, Inti, que vendría a ser el sol, y Suyo, nación o región, ¿no? Básicamente como las 4 naciones o regiones del sol, ¿no? Y que nosotros, al ser parte de este gran territorio, de este gran Tahuantinsuyo, al sentirnos tahuantinsuyanos, realmente en práctica y en esencia, pues debemos recopilar y acercarnos un poquito más a esos orígenes, a esa tradición, a esa historia nuestra, para seguir encontrando nuestra identidad, para seguir amándonos y queriéndonos a través de todo este gran legado cultural que antecedió, no solamente para enfocarnos en los incas, sino a todas las culturas que habitaron o existieron en este territorio, ¿no? Entonces, dentro de todo este concepto de la dualidad, de la paridad, de la tripartición, de la cuatripartición, la muerte es un aspecto fundamental y que está latente y presente como parte de la vida, ¿no? De una u otra forma, la muerte también se va a asociar a ese Ujupacha, pero como una forma de trascender, o como un ciclo que se viene complementando desde el Ujupacha hacia el Canaspacha, que es el espacio superior donde trascienden los espíritus, donde trascienden de repente aquellas personas que parten o que fallecen, ¿no? En el caso de nuestros antepasados, esta es una representación gráfica de cómo ellos celebraban la muerte, pese a que de repente estos malquis o estas momias ya habían trascendido hacía muchos años atrás, pero los seguían venerando, sacando en procesión, ofreciéndole comidas, bebidas, ofrendas, ceremonias, rituales, cantos, música, danza, con el objetivo de que sean elementos, o más que elementos, de que sean reliquias o fuentes de energía o de poder que les podían dar cierta luz o ciertos mensajes en casos de que ellos lo requerían para consultar, ya sea una determinada decisión en el contexto de su manejo político, de su manejo ritual o social, ¿no? Entonces, estos malquis eran sacados en procesiones, eran llevados a las huacas, a centros sagrados de purificación, de rituales, donde a través del tiempo se han ido de repente mezclando o sincretizándose con prácticas
más vinculadas a la parte católica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de por qué algunas festividades como el Corpus Christi no entraron en un conflicto para nosotros como andinos dentro de nuestras usanzas ancestrales, ¿no? Porque de una u otra forma, al haber cierta similitud, nosotros seguíamos emparejando o vinculando algunos elementos de lo católico a través del sincretismo y seguíamos con nuestra esencia, o seguimos aún latentes con nuestra esencia espiritual andina, ¿no? Es a través de todas estas manifestaciones, ya sea la música, la arquitectura, la medicina, que se genera un gran legado, que se genera toda un gran registro que lamentablemente no ha quedado compilado de repente en un libro concreto, como en el caso de nuestros hermanos católicos hablamos de una Biblia. En el caso nuestro andino, más este conocimiento se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? De padres a hijos, de abuelos a nietos, y es algo que de repente ha sido también una forma de resiliencia, de resistencia andina y de resiliencia indígena, que nos ha permitido seguir vinculándonos o acercándonos a esta gran cosmovisión, ¿no? Entonces, en esta fotografía podemos apreciar algunos altomisayo o personas o profesantes andinos que a través de las ofrendas, que a través de los quintus, de las hojas de coca, o en este caso el despacho, que lo podemos apreciar en esta imagen, tienen una comunicación casi directa con los espíritus, con los auquis, con los apus, a través de sus cánticos, a través de sus oraciones, y para poder alcanzar, para poder hacer entrega de todas las buenas intenciones que se depositan en estas ofrendas o en estos despachos, ¿no? El uso de las hojas de coca es importante, es vital en la mayoría de ceremonias, pese a que es una planta maestra que proviene de regiones amazónicas o de regiones mucho más cálidas. La importancia que tiene no solamente para la vida cotidiana del hombre andino, sino también para el sentir o el significado en el uso ritual, en el uso ceremonial, en el uso de conectar o comunicarse con la energía de la madre tierra, con la energía de los apus, y cómo de una u otra forma esto aún sigue latente en la mayoría de pueblos originarios que se han enmarcado en todo este gran territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Es así que la hoja de coca, tanto utilizado por hombres y mujeres de manera completamente igualitaria, nos permite tener ese lazo, esa comunicación directa con la energía de nuestro entorno, de la madre tierra, de la Pachamama, de la naturaleza en general, o como nosotros quisiéramos denominarla, ¿no? Desde el simple hecho de nosotros, inclusive, ¿no?, tomando o sirviéndonos una infusión de matecito de coca, o el hecho de transitar o peregrinar por algún lugar, alguna montaña o algún espacio nuevo que estamos recién conociendo, entregar o ofrendar las hojitas de coca desde ya es una gran voluntad, es un gran mensaje, una forma de entregar y vincular tu energía con el espacio, con el entorno, ¿no? Bueno, quería compartir también algunas imágenes en relación a lo que implica la observación del cielo nocturno desde el enfoque o desde la perspectiva andina, ¿no? Muchas veces cuando nos alejamos de la ciudad y observamos el firmamento, nos vemos un montón de estrellitas y de repente alguno identifica la Cruz del Sur, que es la que más resalta, ¿no?, en nuestro firmamento andino, pero de repente no nos hemos detenido a observar bien y notar que existe una mancha un poco más oscura dentro de este firmamento, que lógicamente se va a apreciar de mejor manera en un espacio completamente alejado a la ciudad, donde no existan luces que interfieran en esta visión al cielo nocturno. Y vamos a notar que existe una mancha un poco más oscura a la cual se le llama el Mayu, ¿no?, el río, o que vendría a ser en parte la Vía Láctea, ¿no? Entonces, en esta mancha oscura van a surgir o vamos a poder evidenciar una serie de imágenes
que si alguno de repente ya ha ido detectando o interpretando, pueden buscar ahí alguna imagen de repente de un animalito, de un ser humano, algunas imágenes zoomorfas, antropomorfas, ¿no? Entonces, para poder ayudarles un poco, aquí vemos, ¿no? Tenemos la representación de un hombre, que vendría a ser el pastor, la representación del zorro, el atoj en quechua, y el yamajñawi con su cría, o sea, con la uña yamacha, que vendría a ser las constelaciones dentro del contexto o dentro de la perspectiva andina, como el hombre también ha ido visionando el firmamento y cómo lo relaciona a ciertos animales, elementos propios de su convivir, de su existencia, de su visión andina, ¿no? El yutu, el jampatu, el sapo y el machacuay o amaru, la serpiente. Y bueno, también para, digamos, abordar algo concreto o una experiencia que se ha tangibilizado, al menos en estos últimos 12 años, es comentarles o compartir la experiencia que venimos acompañando, recogiendo aquí en la ciudad del Cusco, a través del Hatunay Coricancha, ¿no? Que el Hatunay Coricancha es bueno, técnicamente vendría a ser un colectivo, pero más desde un punto de vista, desde lo nuestro, desde lo andino, vendría a ser una comunidad, un espacio comunitario, donde confluyen diferentes personas, entre varones, mujeres de diferentes edades, niños, adultos, ancianos, jóvenes, que estamos en esa misión constante de rescatar la identidad cultural, de compartirla abiertamente para generar ese sentido de pertenencia a un espacio, a un lugar, ese sentido de conexión con nuestros ancestros, ese sentido de amor propio a nosotros mismos, porque estamos reconociendo dónde están nuestros orígenes, dónde está nuestra esencia, dónde están nuestras raíces, y por lo mismo fortalecer nuestra identidad cultural. Entonces, ¿qué es el Hatunay Coricancha? El Hatunay Coricancha, como les mencionaba, es este colectivo, este grupo, esta comunidad de personas que se ha conformado o se unió un 5 de junio del año 2009, donde establecimos un ritual en uno de los templos de mayor importancia, que vendría a ser el Coricancha para nuestra espiritualidad andina. ¿Y por qué el Coricancha? Porque si lo emplazamos o lo visionamos gráficamente, tanto en el mapa de la ciudad del Cusco o como en un mapa mucho más amplio del Tahuantinsuyo, como lo habíamos visto anteriormente, viene a ser el núcleo, el centro o el punto de partida de donde surgen una serie de seques o líneas imaginarias que se distribuían por toda la extensión del territorio del Tahuantinsuyo y que en cada determinado punto, cada ciertas distancias, se establecían diferentes huacas o centros ceremoniales o centros sagrados, ¿no? Entonces, el Coricancha es el núcleo o el punto de partida de todos estos espacios sagrados, de todos estos sitios ceremoniales, y por lo mismo, en sus orígenes, el Coricancha, que no solamente tiene trascendencia inca, sino fue primigeniamente un espacio conocido como el Inticancha o recinto del sol, que permaneció desde tiempos o culturas pre-incas que antecedieron a los incas, y que lógicamente aquí se concentraron la mayoría de representaciones de sus divinidades, ¿no? Entre el caso por ejemplo, el templo de las estrellas, del arco iris, de la luna, del sol, y entre otros elementos que también en el proceso de expansión iban recogiendo de las diferentes culturas y se colocaban en este espacio, en este recinto del Coricancha, como si fuese un gran altar de todas las culturas o de todos aquellos elementos sagrados que fueron recopilándose a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué surge este primer encuentro como colectivo o como grupo comunitario un 5 de junio del 2009? Porque en esta fecha emblemática es que se dio una gran
masacre, un enfrentamiento nefasto entre la policía peruana y nuestros hermanos Ahuajún en la región de Bagua, ¿no? En la Amazonía, donde muchos de ellos fueron acribillados, fueron asesinados, y por ese sentir, por esa lucha de nuestra resiliencia desde lo indígena, es que nosotros decidimos realizar esta ceremonia haciendo honor, haciendo remembranza también a aquellos espíritus que estaban trascendiendo al Canaspacha. Entonces es ahí donde nos unificamos en ese primer viernes que fue del 2009 y donde convocamos diferentes grupos y personas para que se unan a esta causa común, a este suma causa y a este, de repente, a este sentir colectivo que a través de nuestra ofrenda de las hojitas de coca encendiéndose en el fuego, podíamos hacer esa remembranza, ese honor, podíamos elevar nuestras peticiones, nuestro sentir, nuestra oración, nuestro ánimo en esas hojitas de coca para ayudar a trascender también a estos nuestros hermanos Ahuajún que habían fallecido en este enfrentamiento, ¿no? Y es a partir de esta fecha que constantemente, todos los primeros viernes de cada mes, desde este año, hemos realizado nuestros rituales, nuestras ceremonias en este espacio sagrado del Coricancha, incorporando fechas emblemáticas como vendría a ser el Inti Raymi, desde el 20 al 21 de junio. Esto implica pasar toda la velada, toda la noche en las diferentes huacas o espacios sagrados y recibir el amanecer del 21 de junio o el solsticio de invierno. Aquí podemos apreciar a los ayllus conformantes que actualmente venimos impulsando igual esta misión pese a los desafíos que implica la pandemia actual que venimos afrontando. Uno de ellos vendría a ser el Ayllu Pacarina, el Ayllu Incanato, el Ayllu Tahuantinsuyo y el Ayllu Poquencancha. Y como podemos apreciar, el Hatungayu Coricancha en conjunto está conformado tanto por sabios o personas o abuelos originarios que guardan tanta sabiduría, tanto legado y que también lo transmiten a los más pequeños, a los más jóvenes, que vendrían a ser los niños, también que se unen activamente en cada uno de estos rituales, en cada una de estas ceremonias y que también van comprendiendo de mejor manera cuál es ese sentido de pertenencia, cuál es ese sentido de identidad cultural, ¿no? Entonces, las actividades que realizamos constantemente durante el año, como les había mencionado, son estos rituales de todos los primeros viernes de cada mes, desde el año 2009, y claro que cada uno de estos grupos o de estos ayllus también independientemente han venido siendo consecuentes con este trabajo, con esta misión desde muchos años atrás, desde generaciones pasadas. También se realizan las ceremonias de los solsticios y los equinoccios, el Pachamama Jaiwariku, y en el mes de agosto, que también lo hemos ido compartiendo, socializando muchas de estas ceremonias o prácticas con la comunidad indígena quechua de Quipisca, la ceremonia del Yupaycha y el 12 de octubre, que prácticamente es ese homenaje a los mártires de la resistencia por la invasión española, la ceremonia de José Gabriel Tupac Amaru II, el 4 de noviembre, y la participación en Huatunacuy, en diferentes lugares, Rachi, Queromarca, Huamamarca y Huilcapampa, que vendrían a ser básicamente sitios o espacios ceremoniales en diferentes regiones que abarcan la región las diferentes regiones o suyos del Tahuantinsuyo, ¿no? En este caso, Huamanmarca vendría a ser una comunidad que confluye entre la parte amazónica y la parte andina, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, hay tanto profesantes de la parte andina como también de la parte amazónica, que es una gran parafernalia, una gran ceremonia donde se hace un despertar, un saminchay, una activación energética de las semillas de cada uno de los lugares de origen de estos espacios. En Huilcapampa o Vilcabamba, que también se viene haciendo esta misión, que es otra región también perteneciente o un poco cercana hacia la zona de Machu Picchu, pero que también pertenece a la región amazónica y donde también confluye con profesantes andinos. El Huatunacuy de Rachi, donde también se hacen estas ceremonias de apertura, de iniciación o de dar esa energía de vida a las semillas que
prontamente serán sembradas para generar alimentos para la comunidad. Y pues, como también hemos ido despertando lugares o espacios sagrados que ya estaban ahí durante mucho tiempo atrás, pero que de repente también necesitaban ese sentir de colectividad, de pertenencia, de vincularlo a una raíz, a un origen, como es el caso del ayllu del abuelo Mario, que se encuentra en Argentina. Existe otro ayllu también, este ayllu del abuelo Mario es en Buenos Aires, que pertenece a la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Otro que se encuentra en Tilcará, en Argentina también. Y pues durante estos 3 últimos años, el cual ha sido el proceso también de sumar estas experiencias a través de los rituales y ceremonias a la comunidad tanto de Quipisca, Iquiuca, Mamiña también en algunas circunstancias o momentos donde también hemos compartido estas experiencias, ¿no? Y así en Ecuador también, en Colombia y en otros lugares que básicamente la misión nuestra como colectivo, como comunidad, como Hatunay Coricancha, es poder unir o reunificar nuevamente estas regiones, estos brazos que articulan nuestro gran Tahuantinsuyo. Y para poder haber concretizado eso, no ha sido un proceso de una semana, un mes, un año, sino es un proceso constante y consecuente, donde a través de los resultados, a través de cómo también la colectividad viene sumándose, también las autoridades van despertando ese interés y pues pudimos acceder a un acuerdo municipal donde ya no cedían las autorizaciones, los permisos para poder utilizar estos espacios públicos, que suena irónico decir pedir permiso para ir a hacer una ceremonia, una ofrenda en un lugar, hasta puede sonar bastante absurdo, ¿no? Pero a veces los contextos occidentales de lo que nos toca vivir ahora nos empujan un poco a estas partes formales, a estas partes que son completamente válidas, ¿no? Y resaltando algunas experiencias pasadas, el año 2017 pudimos consolidar una gran oración por la paz mundial con una comunidad budista que vino desde el Japón y que pues se concretó también la invitación de diferentes líderes o representantes de diferentes espiritualidades entre la cultura Hare Krishna, los hindúes, los nativos americanos, los budistas, entre otros, y también nosotros como representantes de toda nuestra espiritualidad andina desde el Hatunay Coricancha, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, inclusive también fueron reconocidos por la Municipalidad del Cusco, estos hermanos budistas que llegaron, pues la intención era generar una gran oración por la paz mundial en el contexto que se venía viviendo en ese entonces, el año 2017, ¿no? Entre otras actividades, se han realizado peregrinajes, caminatas a las diferentes montañas, huacas, espacios, sitios sagrados, y ya de una u otra forma teniendo el respaldo de algunas instituciones gubernamentales, como en este caso el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los hermanos que también viene compartiendo ciertos seminarios, ciertos talleres, ciertos encuentros de medicina tradicional, nuestro Mayer Roilán Torres, y pues las diferentes ceremonias que venimos realizando en el contexto del Inti Raymi, en la misma explanada del Coricancha. Asimismo, el despertar ya ese interés en la ciudadanía nos permite también abrirnos camino y mostrar a través de los diferentes medios que estamos aquí, que estamos latentes, que estamos vivos y con esa gran misión de poder seguir alcanzando y llegando a más personas con un objetivo de nuevamente vincularlos a ese sentir, a ese amor, a esa identidad cultural, ese amor hacia nuestra esencia, hacia nuestra cultura. Bien, eso sería todo lo que concierne en compartir para el día de hoy. Y si existe alguna pregunta, alguna duda, estaré atento y presto a poder conversar con ustedes. Añay, Urbía y Soncoyal. Gracias. Gracias, hermano Apu, por su clase magistral, su charla y también por compartir su sabiduría. Insto a los participantes, no sé si alguien tiene algún tipo de consulta
tanto de la exposición que realizó el hermano Apu o la exposición que realizó mi persona. Si alguien tiene algún tipo de comentario. Comentario, consulta. Nos agradecen. Gracias por los agradecimientos. ¿Alguna consulta, comentario, impresión? Todo vale. ¿Algún hermano de Equipija que quiera comentar? ¿Algún hermano joven de las experiencias que ambos también, porque ambos pusimos casos prácticos de los trabajos que hemos realizado en base de cómo recuperar también posicionamiento político a través del liderazgo con identidad? Si quieren hacer algún tipo de comentario. Buenas tardes. Sí, Marité. Sí, sí, Marité. En realidad estoy impresionada y agradecida de tanto conocimiento que hemos recibido de ustedes hoy día. Darles las gracias. La verdad es aprender cada día más. Nunca se termina de aprender. Gracias a ustedes. Han sido muy claros en todas sus intervenciones. Eso es todo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esto no se acaba. El próximo día jueves estaremos con dos hermanos bolivianos, Edi Burgoa, el doctor en Derecho Edi Burgoa, y Carlos Macusaya, filósofo también andino de Bolivia, donde estaremos hablando sobre el rol de los jóvenes en el proceso, en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Así que esto no acaba, vamos a seguir con más tipos de charlas magistrales para fortalecer los liderazgos, ¿no? Los nuevos liderazgos que nuestras naciones originarias necesitan el día de hoy. Me gustaría escuchar a algún joven de la comunidad quechua de Quivisca que por favor me pueda comentar sus impresiones. Ya llevamos la segunda sesión. Si no, yo cuando hacía clases sacaba de forma democrática a opinar. Yo también bueno, me desarrollé un poco la docencia y es un método muy eficiente en realidad para poder sacar opiniones. ¿Algún hermano de la comunidad equipista, por favor, que quisiera realizar algún tipo de comentario? Yo canto. Adelante, Quería hermano. decir que estoy muy agradecida por el conocimiento que me han dado hasta ahora y muy buena su presentación de los dos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna consulta quizás sobre, sobre la exposición de ambos? Bueno, buenos hermanos, no habiendo consultas y hay alguien de Equipista sacó la voz, así que bueno, quisiera agradecer su... ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? Perdón. Aló. ¿Sí, hermano Ivaldo? Hola, hermano Erwin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hola, Agradecido que muchas esté acá. gracias por la ponencia. Muchas gracias por la ponencia. Tengo poco internet, estoy en mi pueblo. Y en efecto, tengo una consulta, hermano Erwin. ¿Qué tan importante es aquellos hermanos que lucharon históricamente y hoy en día muchos han marchado? Pero sabemos que hay muchos hermanos que están luchando en sus territorios y en sus pueblos. Y específicamente
lo instante histórico que estamos viviendo hoy en día. Es importante recordarlo, pero también es importante vivirlo, ¿no? ¿Y por qué hago la consulta? Porque ellos fueron relevantes en su tiempo, que lograron estar, vivir y luchar por los pueblos. En este caso la consulta es súper importante también recordarlo y también tener ese espíritu rebelde, ¿no? De lucha para que se reconozcan hoy en día todos estos problemas que tenemos en nuestros territorios. Y la consulta para el hermano Apu es que es súper importante recordar el pasado viviendo el presente, ¿no? Para que nunca se olviden todo esto a la semilla, a los jóvenes, porque teniendo historia podemos seguir escribiéndola. Así que yo creo que es súper importante lo que se difunde, la sabiduría que nos siguen compartiendo los profesionales y sus ponencias, sus grandes ponencias, porque son pocos, ¿no? Estos cursos nos llenan el alma, nos llenan nuestros corazones, ¿no? Para seguir generando estos cambios que nosotros nos hemos proyectado en la vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias, hermano. Voy a responder yo primero, hermano Apu. Bueno, gracias por tu comentario, Nivaldo, y yo creo que históricamente los sectores que no estamos en la hegemonía de las sociedades hemos tenido que impulsar las ganancias, nuestros derechos fundamentales a través de movilización, y eso lo dice la historia. Eh, y muchas veces esta historia también ha tenido sangre, rebeliones exitosas, otras no tanto. Por eso es importante el rescate de los relatos de la memoria histórica. No olvidarlo. Es por eso que esta iniciativa y por ende la escuela también lleva el nombre de un prócer tan poco conocido en el norte de Chile. Muy pocos hermanos y sobre todo jóvenes de 20 años no saben quién fue Tomás Panini, no saben. Y claro, también como la historia la escriben los vencedores en nuestro colegio, en nuestro proceso de socialización secundario, que sobre todo en nuestras escuelas, cuentan la historia criolla, ¿no? Nos cuentan la historia local de hermanos indígenas que lucharon por defender, como lo hace usted, hermano, y muchos otros hermanos más que viven en el territorio, ¿no? Luchar por nuestras aguas, por nuestra autodeterminación. Y bueno, históricamente la ganancia que hemos tenido, que muchas veces suena como mínima, sí ha sido a través del proceso de movilización. El reconocimiento de legislaciones que nos resguardan es muy cercano. O sea, las personas que se movilizaron para lograr la ley indígena están vivas. Están vivas. Recordemos que la ley indígena tiene ¿cuánto? 25, 26 años nomás. Y también fue a través de un proceso de movilización. Y cuántos hermanos también no marcharon para conseguir lo que fue el reconocimiento de la ratificación del convenio 169. Y bueno, y también es importante mencionar cuántos hermanos chilenos no han sido mutilados frente a un Estado que no ha tenido la capacidad de poder dialogar y ha llevado una presión social a que podamos discutir cuál va a ser la nueva Carta Fundamental, y que sin duda también va a tener voz de los pueblos originarios a través de los escaños reservados. Así que es claro, es un mensaje claro que siempre hay que, como decía usted, mirar el futuro, pero siempre con vistas a nuestra historia pasada. Hermano Apu, lo dejo a usted. Sí, perfecto. Bueno, nada más agradecer el comentario del hermano Nivaldo. Y pues sí, tiene toda la razón en mencionar de que la clave para que nuestra permanencia o nuestra resiliencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista originario indígena, siga vigente o latente a través del tiempo, pues está en las nuevas generaciones, ¿no? Tal cual lo menciona el curso como herramientas claves para el liderazgo, pero de cierta forma seguimos en esa práctica constante de cómo nosotros podemos transmitir, ya sea de manera oral
a nuestras nuevas generaciones a través de cuentos, historias, mitos, leyendas, de recopilar todo el conocimiento, todo nuestro legado ancestral, pero también utilizando estos medios, estas herramientas que desde ya la tecnología facilita y nos permite acercarnos de manera de repente un tanto más visual, más gráfica, de poder comprenderlo de manera más, más precisa, más didáctica de repente, todo lo que vendría a ser esa gran trascendencia desde nuestros orígenes, ¿no? Y un chiquitito haciendo mención también a todo este resumen, es como dirían por allá, ¿no? O sea, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, ¿no? Y esa memoria quiero abordarlo, reflexionarlo, tanto a esa identidad, a esa esencia, a esos orígenes que nos transportan hasta tiempos muy remotos, inclusive hablando desde los orígenes del Tahuantinsuyo, ¿no? Eso nada más. Gracias. Gracias, hermano Apu. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios o intervenciones, si no hay más intervenciones, podríamos ir ya cerrando esta segunda sesión de la Escuela Comunitaria Tomás Panini, un proyecto liderado por la comunidad indígena quechua de Quipisca y patrocinada y apoyada por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Arturo Prat. Los dejamos invitados para el próximo día jueves, ya con con la exponencia de dos expositores bolivianos, rol de los jóvenes para la construcción del Estado plurinacional, donde vamos a tener como este hilo conductor de cómo estos procesos de movilización, y que también estamos puestas también nosotros, logró conseguir lo que es el Estado plurinacional de Bolivia y el reconocimiento de las naciones originarias. Así que, buenos hermanos, sin mucho más que decir, agradecer su presencia y nos vemos el próximo día jueves. Así que, gracias, hermano Apu. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao.